Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en Versiones Públicas. El pasado domingo 1 de junio, los mexicanos y las mexicanas fuimos protagonistas, unos más activos que otros, de una de las jornadas más singulares y una de las jornadas que no tengo la menor duda de calificarla de histórica, porque por primera vez en la historia de la República Mexicana se abrió la elección por voto directo popular a la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, de magistrados de distintos tribunales, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de jueces de varios distritos y especialidades. En fin, una elección complicada, compleja, inédita, pero sobre todo una elección histórica que, la verdad, tuvo todo en contra. Durante año y medio hubo toda una oligarquía judicial que estuvo pues apostándole no solamente a que no se hiciera la reforma constitucional, a que no se lograra la mayoría calificada en las cámaras de senadores y de diputados, y también que no se realizara la elección. Hubo llamados a la abstención muy claros, un llamado al boicot de esta elección judicial muy claro, y creo que en este contexto es importante hacer una reflexión de los alcances, de la importancia, más allá de la ideología, de los signos partidistas, sino la importancia de refundar el poder judicial en México a través del voto. Y para poder platicar de este tema, a mí en lo particular me genera muchísimo gusto tener con nosotros al magistrado Felipe de la Mata. Magistrado, muchas gracias. Genaro, todo un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias, porque además públicamente hiciste una defensa de este proceso, una defensa muy convencida y además una defensa a contracorriente de esa oligarquía del Poder Judicial que ha visto con ojos de extrañeza y que ha señalado pues a quienes no se sumaron al coro de boicot, Sí. y que tampoco forman parte ni de la Cuarta Transformación ni del partido gobernante y que quieren pues encasillar, ¿no?, a los defensores de la elección del Poder Judicial como si fuera un tema de partido. Creo que valdría la pena, magistrado, si hacemos un recuento. Todos estos intentos en los últimos 2 años, ¿crees que han tenido alguna, pues, alguna victoria o algo que hayan podido marcar? Sí, Genaro, quiero hacer notar que, primero, la palabra oligarquía judicial que utilizaste, la comparto. Por supuesto que había una oligarquía que gobernaba el Poder Judicial. Y era una oligarquía que pensaba que iba a gobernar para siempre el Poder Judicial. Inamovible. Y grupos políticos adentro del Poder Judicial, no necesariamente partidistas, pero no estoy diciendo nada que ninguno de los que estábamos viendo, digamos, la vida del Poder Judicial anterior, no supiéramos. Ahora, mira, me parece que efectivamente esta oligarquía en los últimos años, un par de años efectivamente, una y otra vez trató de utilizar las instancias judiciales para tratar, primero, en su caso, de intervenir en la elección presidencial, posteriormente intervenir en el tema que tiene que ver con la mayoría que correspondía a Morena y a los partidos aliados en Cámara de Diputados, de acuerdo a todos los precedentes aplicables. Así es. Y posteriormente tratar de afectar el proceso judicial. Yo diría, encuentro al menos estos 3 elementos que se han dado a lo largo del último año y medio, y adicionalmente, porque hay que hacerlo notar también, pues una serie de ataques directos en contra de quienes hemos tratado de hacer valer la Constitución.
y ataques directos de descalificaciones personales y de generación de odio. Es algo chistoso, porque pareciera que ante la falta de argumentos comienzan las vociferaciones y los insultos, ¿no? ¿Amenazas? Una y otra vez, constante. ¿De veras? Justamente, sí, el día de la elección, mi post en el que digo que salí a votar, tengo varias amenazas de muerte, pero creo que es parte de mi trabajo las amenazas de muerte, ¿no? La verdad. Simplemente hay que seguir caminando y tener la conciencia tranquila. ¿Y por qué crees que se alteraron tanto? Porque en algún momento pensaron que la presidenta iba a recular, porque en algún momento creyeron que el INE o el Tribunal Electoral, es decir, los árbitros electorales, iban a frenar el proceso una vez que ya era evidente que habían perdido la batalla electoral y la batalla legislativa. Quizá pensaron que el Tribunal Electoral iba con facilidad a doblarse. Y yo pienso que el Tribunal Electoral ha demostrado una y otra vez que es un tribunal constitucional sólido, que tiene justamente una herencia de legitimidad democrática que ha seguido construyendo, a pesar de que ahora haya exconsejeros electorales que gritan una y otra vez que no es así. Bueno, yo creo que hay que tomar las cosas de quien viene, porque esos consejeros en realidad no son académicos independientes o imparciales, son académicos de oposición, propagandistas en poca palabra, ¿no? Exactamente, eso también les molestó mucho que tú lo señalaras en una conferencia que diste poquito antes de las elecciones en Toluca, si no me equivoco. Sí, no fue todo un tema que une, pero a ver, hombre, pues es lo que es, ¿no? Son propagandistas, o sea, no son académicos, mucho menos independientes, son propagandistas de la oposición. Ninguna de sus opiniones, la verdad, se sostienen ante un análisis científico, es la verdad también. Y a mí me sorprendió mucho, te voy a mencionar el caso de Lorenzo Córdoba, es decir, expresidente del INE, ya no digamos de Ciro Murayama, pero sí de Lorenzo Córdoba, llamando a no votar, llamando a la abstención. ¿Hay alguna congruencia en esto? O sea, entre su disque espíritu democrático y llamar a la anulación del voto. Y en el caso de ellos dos y de otros tantos exconsejeros que gritan, ¿no? Porque son gritos, si te das cuenta, no hay argumentos, ¿no? Porque, por ejemplo, gritan, ¿no? En torno a y platicamos con gusto si quieres del tema, en torno a la mayoría calificada que tiene Morena y sus aliados en Cámara de Diputados. Gritan una y otra vez, y lo repiten, que fue ilegítima, antidemocrática, contrario a derecho y a la Constitución, cuando lo que hicimos fue aplicar la Constitución literal, pero todavía más. Hicimos lo mismo que ellos hicieron cuando eran consejeros electorales. Es el mismo criterio. Varias veces. Y espera, todavía más. Es lo mismo que yo hice en 2018, porque a mí ya van 2 veces que me toca definir el criterio para la asignación de RP en Cámara de Diputados. Me tocó en el 18 y después me tocó en el 24. Es decir, sacar el saque, que es el proyecto que se presenta para discusión en el Pleno. A ver, 2 veces hice lo mismo, ¿no? ¿Y por qué una vez estaba bien y la otra mal? Porque la diferencia, creo, es de verdad que en la segunda ocasión, pues ellos ya estaban del lado de la propaganda. ¿Ya? Así es. Ahora, ¿tú sientes que esa fractura o ese nivel de ataque contra los 3 magistrados electorales que definieron la mayoría legislativa o la distribución de las curules en la Cámara de Diputados y en el Senado, arreció a raíz de eso? Es decir, ¿acaso esperaban o hicieron algo para que ustedes como magistrados del tribunal revirtieran lo que había sido el resultado de las urnas? Yo pienso que siempre guardaron la esperanza de doblarnos. Lo digo en esos términos, doblarnos. No recuerdo yo mayores presiones que hayan sufrido 3 jueces electorales en toda la existencia del derecho electoral. De verdad, extraordinarias. Prácticamente era un tema de echar a andar toda la propaganda para tratar de hacer un juicio, pues yo diría, rápido,
¿no? Y quemarte lo más rápido posible en una hoguera, Así es. salvo que decidieras hacer lo que ellos querían, ¿no? Entonces, creo que también es no conocernos, ¿no? Una y otra vez demostramos a lo largo del tiempo, que tenemos un compromiso con la Constitución y que el Tribunal Electoral tiene un compromiso con la Constitución y es el único compromiso que tiene. Y que la verdad es que, mira, ya tenemos años en este trabajo. Claro. Una y otra vez chismean, gritan, dicen, vociferan y no nos han doblado. Hay que ser tonto para pensar que haciendo lo mismo vas a conseguir diferentes resultados. Exactamente. Pero, ¿qué se hace? ¿No? La propaganda que generan, pues, ¿qué te voy a decir? Salvo convence a los que no terminan de saber. Es la verdad. Así es, pero esa decisión, esa resolución que toma, esa sentencia que toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial es la llave que abre también la posibilidad de las reformas constitucionales. Sí, sí. Y la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, ¿no? Y es que yo creo que ellos pensaban eso. Pero yo no podía pensar eso. O sea, imagínate Claro. nada más que yo dijera, no puedo hacer lo que siempre he hecho y lo que dice la Constitución, porque si no van a reformar la Constitución y van a hacer esto. Bueno, es que es terrible solo decirlo. O sea, no me gusta el resultado, luego cambio todo. O sea, de verdad. Pues es una actitud golpista, ¿no? Era algo parecido a un golpe de Estado, por supuesto. Si el tribunal hubiera cedido a esas presiones, enormes presiones, Sí. de verdad, hubiera sido algo parecido a un golpe de Estado técnico, por supuesto. En la mesa hubiéramos cambiado, viendo los resultados, hubiéramos cambiado las reglas históricas, los precedentes históricos. Sí. Imagínate nada más, hubiera sido gravísimo, de verdad. Ahí, de verdad, lo fácil era, ante ese cúmulo de propaganda que se generó, doblarse, Así es. resistir. La verdad es que era la única opción que teníamos, pero al mismo tiempo era pues nuestro deber con la Constitución, que fue lo que protestamos cumplir. Un episodio que también vale la pena recordar, ¿no? Porque forma parte de esta reforma al Poder Judicial, es este intento también que hubo de la propia Sala Superior de la Corte, de Sí, sí. la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ellos decidieran por encima del tribunal, ¿no? Mira, hay que decir, son 3 fases. Sí. Yo creo que podemos contarlas así. La primera fase fue tratar de intervenir en la elección presidencial, ¿no? Me parece que cuando el tribunal hace valer su independencia en la toma de sus decisiones y en la elección de su presidente de manera colegiada, ¿no? Con mayorías, pues como es la democracia. ¿Tienes mayoría o no la tienes? No la tienes, pues dejas de ser presidente. Así es. Creo que quedó claro que el tribunal estaba escogiendo el camino de la independencia respecto de la oligarquía histórica judicial. Empiezan a inventar, ¿no? Porque de verdad estas propagandas las escucho una y otra vez. Empiezan a inventar. No, es que no hubo nombramientos. La Constitución dice que son 7 magistrados de sala Sí. superior y no hicieron el nombramiento de 2 magistrados para que estos 3 criminales se quedaran, ¿no? Con el poder. Y además se toman una Sí, fotografía sí. No, juntos en sí. un restaurante. Sí, sí, sí. Mira, más allá de otra cosa, si escuchas esa narrativa en un punto particular, suena convincente. Sí. Pero si después de eso dices, oigan, ¿y qué otros nombramientos se pararon en esa misma época? Y empiezas diciendo, uno, por ejemplo, el INAI. Otro, por ejemplo, ¿Y el IFETEL? el IFETEL. Otros, y en materia electoral, todas las salas regionales del tribunal llegaron incompletas. Y espera, todavía todos los tribunales locales llegaron incompletos a la elección del 24. Resulta que no era una sala nada más la que no hubo nombramiento. Wow. No, hubo una política legislativa que podemos o no compartir, que se tomó de no hacer nombramientos, así de claro, Así por las es. razones que los legisladores hayan tenido y que son muy respetables, pero que si se ven orgánicamente, se da uno cuenta que formaron parte, el no nombramiento de la sala superior fue solamente una parte de una política que podemos o no compartir, pero que se dio. Y Ese que fue se el dio primer golpe. en muchísimos organismos. Claro, pero una y otra vez. Después, fíjate que hubo un intento de abordaje, lo llamo en esos términos, abordaje a la sala superior. Un juez, que por cierto, pues le tengo
incluso aprecio personal por su papá, que fue presidente del tribunal, un juez toma la, ¿cómo decirlo?, estrambótica resolución de tratar de obligar a la Sala Superior a nombrar 2 magistrados para integrar el pleno de la Sala Superior. Ah, que ustedes los nombraron. Ajá, que nosotros los nombráramos, así vamos a decirlo, como suplentes para todas las actividades del tribunal a lo largo de 2024. Pero como yo decía, los patos a las escopetas. Claro. Un juez de distrito a la Sala Superior. Y yo la broma que hacía en ese momento y que la hago respecto a todos los señores jueces de distrito que toman resoluciones parecidas, que es, si tanto les gustaba el electoral, se equivocaron de carrera. Tendrían que haber hecho, claro, en lugar de la carrera del otro lado del Poder Judicial, tendrían que haber trabajado en el Tribunal Electoral y presentarse en terna para, en esa época era la manera de definir a los magistrados electorales en terna y que fuera seleccionado en su momento por el Senado de la República. Pero resultaba que ¿qué estaba haciendo este señor juez ordenándole al tribunal que tomara esa decisión? O sea, nombrar a 2 magistrados. Sí, no sé por qué pensaban, creo, o pensó el juez, que tenía esas facultades y que podía meterse en la competencia orgánica del tribunal. Así es. No lo sé. ¿En qué estaba pensando? ¿Lo hizo crear una crisis constitucional? ¿Lo hizo solo u orquestado? No lo sabremos, tendremos que preguntarle a él. Así es. ¿Habrá sido parte de un plan o solamente fue una resolución individual que, por cierto, fue revocada posteriormente, cuando también se dieron cuenta que no pensábamos cumplirla, porque estaba fuera de sus competencias? Y una de las cosas que a mí me enseñaron es que todo lo actuado por autoridad competente es nulo de pleno derecho. Así es. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer. Incompetencia de autoridad, nulidad de pleno derecho. Consecuencia, pues, el juez estaba extralimitando su competencia y sus funciones. No teníamos que obedecerlo. Bueno, era increíble. Después fue esto revocado. Pero te digo, fue como una especie de intento de abordaje, ¿no? Así como no podemos doblarlos, pues ahora los abordamos, ¿no? Extraño. Así es. Vamos a un corte, magistrado. Regresamos para continuar con esta historia y con esta reflexión. No nos dejen, estamos en Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Ahora sí que estamos haciendo la reconstrucción del thriller judicial en torno a la elección del Poder Judicial. Y perdón que diga ese término, magistrado, pero es una especie de thriller, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, sí. Una novela negra, una especie de trama policíaca. Sí, sí, sí. Donde había intentos de abordaje e intentos de doblar al tribunal uno y otro y otro y otro. ¿No? Después de ese intento de abordaje de este ministro para poder... Sí, perdón, juez. de este juez, Sí, sí. juez, para poder, para que ustedes completaran con 2 magistrados más la Sala Superior, ¿qué otro momento así duro hubo? Mira, otra cosa que yo no Todo entendí. eso fue antes de la elección, Sí, ¿verdad? sí. A ver, lo del intento de abordaje fue antes de la elección. Sí. Ahora, lo segundo, que fue chistoso, por llamarlo de alguna manera, o complicado, fue cuando antes de que resolviéramos el caso de diputados, de la Cámara de Diputados particularmente... El reparto de las curules. Sí, sí, y me parece, aunque no lo recuerdo bien, yo hago siempre públicos mis proyectos, entonces probablemente ya lo tenía publicado, ¿no? Pero bueno, cuando repentinamente se dan cuenta pues, que yo iba a hacer lo mismo que siempre se había hecho en materia electoral, lo mismo que los consejeros electorales habían hecho también en esta materia y que iba a seguir lo que decía la Constitución, me parece que se da un fenómeno que se olvida, pero que en su momento generó presión interna. De repente se presenta una contradicción de criterios por parte de un partido político nacional, creando, lo digo en esos términos, una contradicción donde difícilmente podía verse. Una sentencia de 1998, que por cierto era totalmente descontextualizada respecto de una elección local de Quintana Roo, si recuerdo bien, y una sentencia que por cierto era, si recuerdo bien, la de 2021 de asignación de Cámara de Diputados, lo cual evidenciaba que
pues estábamos haciendo lo mismo de 2021. Sí es que recuerdo bien, porque ahorita ya han pasado unos meses y son tantas las fases del thriller, ¿no? Que la verdad ¿no? Puede ser que algo se me vaya. Pero mira, repentinamente se presenta ante la Suprema Corte esta contradicción de criterios con la esperanza que la Corte se pronunciara y estableciera los criterios que resultaran obligatorios, y lo digo así porque difícilmente esos criterios habrían sido obligatorios, ¿no? Por encima de lo que establece la Constitución. Bueno, dicen, se tomaron muy en serio aquella frase que se dice de que los jueces, ¿qué dice la Constitución? Aquello que los jueces constitucionales dicen que dice, se lo tomaron muy en serio. Eran la voz de la Constitución y hubieran quizá establecido los criterios pensando que nosotros dejaríamos de obedecer a la Constitución, ¿no? Al libro llamado Constitución, para obedecer los criterios de la Suprema Corte. Termina no sucediendo nada porque se toma la decisión por parte del ministro ponente de guardar el caso. ¿No? Ok. Se guarda. O sea, ni siquiera se votó. Lo que se resolvió fue no resolver. Porque iba a resolver. A ver, la Corte llega a tardar 10 años en resolver casos. Hace no mucho un amparo se resolvió que tenía 10 años guardado. Eso es algo que en electoral es rarísimo, claro, ¿no? Y repentinamente se presenta una contradicción de criterios y la idea era resolverla en menos de una semana. Afortunadamente cupo la prudencia final. Sí. ¿No? Pero sorprendente, es lo que yo puedo decir. Y ya una vez resuelta los criterios para definir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría no fue calificada en el caso del Senado, pues empezaron otra vez las presiones, ¿no? No, bueno, sí. Porque pues las reformas constitucionales se aprobaron, la reforma constitucional en materia del Poder Judicial también se aprobó y ahí empezó otro capítulo, ¿no? Y nuevamente, Genaro, estuvimos, mira, créeme, yo creo que esta elección judicial, en términos de desgaste anímico, fue la más difícil que me ha tocado vivir y llevo 27 años en el Tribunal Electoral. ¿La más difícil? Sí. ¿Más que una elección presidencial? Sin duda, a ver, sin duda. Quizá la de 2006 se cueza aparte, ¿no? Pero todas las demás, de verdad, un desgaste anímico enorme. Esta fue mucho más difícil que, por supuesto. A ver, de repente nuevamente hubo como una especie de esperanza, o por lo menos yo lo sentí, de la oligarquía judicial, de que nos iban a doblar de alguna manera con sentencias o con presiones para evitar que nosotros pues lleváramos a cabo la organización electoral de esta elección. A ver, mira, lo primero fueron presiones evidentes y personales. Por ejemplo, cuando una jueza de distrito, Karina Ibarra, de Zapopan, se presenta a gritar y a hacer un performance en una presentación de un libro mío, pero con gritos, no con argumentos, ya me va a entender, gritos, insultos, poco razonables para una jueza. ¿Una provocadora? Sí. O sea, una provocación. Sí, y me llamaba mucho la atención que una jueza que pedía independencia judicial para ella, exigía que el otro juez no fuera independiente en sus criterios. Sometimiento. Bueno, en fin. Fíjate que estas presiones pues no tuvieron fortuna. Y me parece que después vino un caso interesante que fue algunos jueces de distrito, vuelve a ser lo mismo, esto es quizá lo más lamentable de lo que pudimos ver. Mira, cuando uno toma la decisión de emitir sentencias que te benefician a ti, esperando que además esto sea confirmado por otros jueces y magistrados, en este caso magistrados, también emitiendo sentencias que te confirmaran, porque los beneficiaban también. Sí. Mira, es casi un acto delincuencial, ¿no? Porque de repente los jueces de amparo empezaron a otorgar suspensiones exigiéndole al INE y al tribunal, por consecuencia, que dejara de organizar la elección de jueces. Repito, claramente con la esperanza de que dejáramos de hacer el trabajo y beneficiándose ellos de sus propias sentencias. Así es. Y esperando que si esto era, en su caso, analizado por jueces superiores que fueran del propio amparo y que en consecuencia, como se eran beneficiados por eso, confirmaran. Pero no existe amparo en materia electoral. No, es que no hay.
Nuevamente estamos ante un grupo de jueces que se equivocó de carrera, que tendrían que haber hecho la carrera electoral y no la de amparo. A ver, esto es lo que evidencia, perdón que lo diga, que sí actuaban como oligarquía. Exacto. Y que pensaban que ellos podían imponerse a través de sentencias. ¿Lo habrán hecho solo en estos casos o en otros casos parecidos? Bueno, en materia fiscal hay muchísimas truculencias que han hecho, ¿no? Pues que cada quien responda de acuerdo a su conciencia. Sí. La verdad es que la pregunta fue, ¿de verdad los que ampararon o bueno, otorgaron suspensiones de amparo en materia electoral, tratando de que no se organizara la elección, primero, no violaron sus competencias? Así es. Seguro, no actuaron más allá de las disposiciones constitucionales y legales y por lo tanto, podían haber caído en varios delitos. Así es. ¿Qué esperaban? ¿Que el tribunal los obedeciera? Cuando no puede haber, otra vez, vuelve a ser lo mismo. Todo lo actuado por autoridad incompetente es nulo de pleno derecho. ¿Qué esperaban? ¿Que los obedeciéramos? ¿Y el Ahora, Consejo de la Judicatura no reaccionó o no tenía mira, manera de incidir? Fíjate que esa historia me la sé menos. Podía, en su caso, sancionar a los jueces. No sé qué pasó, es la verdad. Sí. Nosotros tomamos la decisión de decir en un par de sentencias lo que dice la Constitución. Punto número 1. La máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral es el Tribunal Electoral. Dice, este es el artículo 99 de la Constitución. Y después dice, con excepción de lo dispuesto en el 105 de la Constitución, que es las acciones de inconstitucionalidad en la materia, ¿no? Pero no estamos en el caso, estamos Así en es. otro. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad en la materia? El Tribunal Electoral. Así es. Quiero hacerlo notar, porque a ratos se tiene la idea de que la Suprema Corte está por encima del Tribunal Electoral. Es que esa fuera la narrativa. Pero a ver, la Suprema Corte lo que pasa es que se llama Suprema. Ya me doy a entender. Así es. Pero no está por encima del Tribunal Electoral. No puede. No son los jefes de los magistrados. Pero para nada. Y tampoco nos pueden revocar nuestras sentencias, ni pueden influir lícitamente de alguna manera en nuestros criterios. Y me parece que este es el tema fundamental. Me parece que en algún momento la narrativa era que la Corte, por llamarse Suprema, estaba por encima del Tribunal. Así es. Ni el Consejo de la Judicatura ni el Tribunal están ni por abajo ni por encima de la Suprema Corte. Están en igualdad de condiciones con diferentes competencias. Es decir, son homólogos. ¿no? Homólogos con diferentes competencias. Así es. Mira, pero vuelve a ser lo mismo. Se trataba de verdad una y otra. Me gusta la palabra thriller, efectivamente, porque lo dice una y otra, ¿no? Intentos de abortaje, presiones, gritos, sombrerazos. Bueno, había una narrativa, magistrado, en los medios de que la Suprema Corte tenía que jalarle la oreja a esos 3 magistrados y una magistrada que estaban poniendo a la República en manos de una dictadura. Así de sencillo. Sabes, mira, yo tengo amigos que han vivido en países de verdad con dictadura. Mira, y cuando me cuentan historias donde los tienen que salir huyendo, Así es. ¿no? Donde cuentan que no hay libertad de expresión, que te quitan la nacionalidad si hablas mal de un gobierno Así y si es. te sales. Mira, es que la palabra dictadura es tan grande, es tan potente y últimamente se utiliza con tal irresponsabilidad, de verdad. Así ¿no? es. Mira, la elección de jueces puede o no ser buena idea. Yo personalmente no compartía todo lo que se ponía sobre la mesa. Es más, me parecía mala idea. Sin embargo, nadie puede decir que eso no era democrático. Era lo Exacto. contrario, era muy democrático, ¿no? Y fue democrático el sentido, ¿no? Tendremos que reflexionar, y será un tema que tendremos que hacer desde la perspectiva académica, ¿qué va a pasar con el 2027? Si todas las reglas de 2025 fueron las correctas, si no podemos mejorar la elección, yo creo que sí se puede mejorar. Eso también es verdad. Por supuesto, ¿no? Siempre. Es decir, tampoco hay una actitud de inamovilidad No, por parte no, de quienes no. han promovido No, la no. elección de los jueces. Sí, no. Es decir, entiendo y he escuchado a las mismas consejeras y consejeros del INE y a los mismos promotores de la reforma del Poder Judicial que esta era una especie de primera prueba, ¿no? No, bueno, a ver, mira, yo lo que diría es,
no tenemos, me preguntaban el domingo qué opinaba yo de la elección, y yo utilizaba exactamente la misma palabra con la que iniciaste esta entrevista, histórica. Sí. Estamos ante un evento histórico. Estamos ante algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Punto. ¿De acuerdo? De la humanidad. De la humanidad. Es fácil decirlo, de verdad. Así es. Voltearán a vernos el resto de los países y vamos a decirlo, nosotros entregaremos cuentas respecto de las futuras generaciones. Si es o no buena idea, se tendrá que analizar en décadas, no es algo tan fácil. El sistema de votación para la elección de jueces fue una decisión por parte de los representantes populares electos democráticamente. Así es. Y esa decisión popular y democrática generó más democracia. Así de claro, sí, para la propia ciudadanía y un deseable empoderamiento democrático. Si se consiguió o no, tendrá que estudiarse, pero le corresponderá a los científicos sociales. Ahora, hay toda una teoría de los teóricos del derecho que citan a Luigi Ferrajoli, al teórico de la garantista. Ya habrás escuchado ese debate, no quiero meterme mucho a eso, pero decían, es que por su esencia, como si fuera un dogma de fe, el Poder Judicial no puede estar sujeto a los vaivenes de un proceso electoral. No, yo creo que lo que el Poder Judicial no puede estar sujeto es a la emisión de sentencias politizadas o políticas, ¿no? Eso creo que hay que decirlo. Están confundiendo origen con destino, es decir, origen democrático y después sentencias politizadas. No, por sentencias politizadas eso está muy mal, que es contrario a derecho y se pueden caer en varios delitos. Pero la pregunta es, ¿y de verdad estamos seguros, segurísimos así de apostar que las sentencias de los nuevos jueces electos democráticamente siempre van a ser contrarias a la Constitución y a fin de favorecer intereses políticos? Si la respuesta es, y creo que eso implica sinceridad, es no, la verdad no. Así es. Tendremos que esperar y tendrán que pasar años para analizarlo. Y sabes, en una de esas funciona bien o regular. O igual que antes, porque tampoco es que antes estuviera tan bien. Ahora, mira, te voy a poner el ejemplo. En Estados Unidos, 43 estados de los 50 que establecen la Unión Americana, ¿de acuerdo? 43 tienen elección democrática de jueces y magistrados. Exacto. ¿No? De magistrados locales, cabe decir, y jueces locales. Y dependiendo el estado, son unos u otros con diferentes competencias. En Japón hay una especie de ratificación de la Suprema Corte también por vía democrática. En Suiza también hay visos de democracia judicial respecto de los cantones. Y esto podemos decirlo también respecto de algunos países latinoamericanos como Bolivia, que nada más su Corte Suprema es electa, ¿no? La Sala Superior, digamos, lo equivalente aquí a la Sala Superior. Al Pleno de la Suprema Corte, ¿no? Estamos hablando que es otro caso. Ahora, pero a ver, dije, Estados Unidos, Japón, Suiza y después Bolivia. Algo tendrá de bueno, ¿no? La elección democrática, en tanto que algunos países desarrollados y también latinoamericanos han seguido este sistema. Repito, yo soy escéptico. Yo, la verdad es que creo que el desmantelamiento inmediato de la carrera judicial no era buena idea. Pero repito, tampoco puedo decir que esto no sea democrático, que esto sea contrario, digamos, a toda la racionalidad y que la consecuencia sea una dictadura. ¿Dictadura? Exactamente. Vamos a un corte, magistrado. No nos dejen. Vamos a la última parte de esta excelente entrevista. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Ahora estamos haciendo el balance de lo que hemos vivido ahora a partir del 1 de junio, de estas elecciones judiciales que podrán ser eficaces o no. Dice el magistrado de la Mata que eso a la historia le corresponderá analizarlo, pero no podemos evitar y evadir el tema de que sí fue un proceso democrático, fue un proceso electivo
y evidentemente un proceso histórico. Es decir, nunca en ningún país se había hecho este tipo de elección. Y quizá por eso también hay tanto observador extranjero, magistrado. Sí, bueno, a ver, de verdad, se escribirán libros en el futuro. Si acaso lo que tenemos que hacer es buscar que no nada más los propagandistas de la oposición, y digo oposición no refiriéndome a los partidos de oposición, sino oposición a la reforma judicial. Al status quo que se está desplazando. Exacto, al status quo, a la oligarquía que se está desplazando, que justamente se hagan estudios científicos que analicen esto de manera objetiva. Y repito, Genaro, hay que ser objetivo también. Hay muchas cosas que pueden mejorarse, hay muchas áreas de oportunidad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, no, yo creo que la boleta es compleja. No estoy diciendo que fuera una porquería, estoy diciendo compleja, diferente a simple. Creo que podemos tratar con tiempo de pensar en una mejor boleta. Pienso que el sistema de distritos electorales judiciales a mí no me terminó de convencer. Tiene que Porque son dos lógicas distintas, ¿no? Tiene que repensarse. Tiene también que ponerse en duda, lo digo con mucha sinceridad, la cuestión de la tómbola. A ver, ¿para qué sirve la tómbola en estos casos? Era cuando los comités del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial presentaban sus precandidaturas con mayor número a las que tenían que ser candidaturas, pues se metía la tómbola, se hacía girar la tómbola y salían de ahí las candidaturas. Es decir, eran antes precandidatos y después candidatos. Así es. Bueno, yo no sé si eso es un buen sistema. El sistema de azar no me convence cuando estamos hablando de temas jurídicos. Se me ocurre que puede haber criterios, por ejemplo, de puntajes respecto de la carrera de las personas, ¿no? ¿Cuántos años de servicio tienes en el Poder Judicial? Por ejemplo, si aspiras a ser magistrado de colegiado, pues que vengas de un juzgado de distrito, que tengas algunos otros elementos que puedan aportar y que pueden ser diferenciadores entre las precandidaturas, ¿no? Tenemos que repensar también. ¿Debió haber sido más gradual? Es decir, primero la sala superior, primero quizás sí. El problema era, te soy sincero, que ante los intentos de abordaje, ante las presiones personales, quizá había una sensación de que o se hacía ahorita o no se hacía. Y de eso no es culpable pues, los representantes populares que tomaron la decisión de modificar la Constitución, sino aquellos que intentaron de abordar y que intentaron de presionar. Exactamente. Ahora, por otro lado, yo pensaba también, tenemos que, este tipo de elección tiene tantos nombres y las boletas, y puede llegar a ser que pierdas un poco de tiempo en la casilla, ¿no? Estaban diciendo que quizá 10 minutos. Yo, la verdad, yo hice mi chamba antes y yo llevé mi acordeón, que hice yo, ¿no? Y llegué y llegué rápido, pero sí me tardé 5 o 6 minutos en votar. O sea, es decir, normalmente voto más rápido. La cuestión es, ¿no podremos hacer estas elecciones por vías electrónicas? ¿Digital? No, digital. Mira, a mí el caso de la India me parece muy, muy evidente. Hoy India, en los últimos conteos de población, se ha convertido en el país más grande del mundo en términos de población. Ya rebasó a China. Así es. Estamos hablando de que la democracia en India es de más de 1,000 millones de personas. 1,000 millones de personas. Así es, 10 veces la población mexicana. ¿Cómo haces una elección con 1,000 millones de personas? Pues con urnas electrónicas y votación electrónica. A ver, y lo hacen perfecto. Y desde hace años. ¿Qué tienen de especiales los señores de la India y señoras de la India que pueden hacerlo y nosotros no podemos? Brasil, que también tiene urnas electrónicas. ¿Por qué no podemos preguntarnos y modernizar la democracia? Quizá para el 27, ojalá. O de plano, abrir un sistema electrónico y pues por vía o de una aplicación o de una fórmula, ver cómo se puede hacer a distancia. Hoy los mexicanos que están en el extranjero para las elecciones de presidente de la República pueden votar así. ¿Por qué no los mexicanos de México? Y hacerla más eficiente la votación. Yo pienso también que tenemos que repensar el modelo
con base en el sentido de que no tenemos un paradigma previo. Exactamente. A ver, es muy fácil decir, es que las elecciones del Poder Ejecutivo se reciben tantos votos y... Sí, pero es que no estamos ante lo mismo. Estamos ante un paradigma novedoso. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad. No se puede comparar con las elecciones del Poder Ejecutivo ni del Legislativo. Paradigma 1. Vamos a decirlo así. Paradigma 1. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en el debate del miércoles en el Senado, dijo, es que esta elección hay que compararla con el 0. Sí. O sea, el senador yucateco, a final de cuentas, toma una idea maya, muy maya. O sea, la única comparación de los 13 millones de participantes de esta elección es con el 0, no es con la elección presidencial. Este es el primer paradigma. Y vamos a referirnos, en 27 se aumentó el número de ciudadanos y por lo tanto diremos si fue más o menos exitosa. Es eso. A ver, tenemos que compararlo con lo que sea comparable y no con lo que no. Peras con peras, manzanas con manzanas. Exacto. Es lo que siempre nos decían en la primaria. Así es. Pero los agoreros del fracaso, los propagandistas de la oposición, pues sí, repiten una y otra vez que muchas ideas que son interesantes, pero que no son objetivas. De verdad, yo me pregunto una y otra vez si puede mejorarse el sistema y digo, sí puede mejorarse. Casi diría que es un deber mejorarlo, porque viene el 27. Exacto. Y, por ejemplo, algo que quizá no se difundió lo suficiente. Resulta que esta es la elección de la historia de México con mayor número de boletas. Nunca se habían impreso tal 180 cantidad millones de boletas. Nunca. Bueno, este año esa fue la elección en esos términos. Pero la del 27 va a ser todavía más grande. Porque resulta que se une con la de legisladores. Ah, claro, con la federal. No, claro. Con la federal de legisladores. Claro, se une legisladores, va a haber magistrados de sala superior, la otra mitad de jueces y de magistrados de colegiado. Va a ser una elección bien grande. Esa es la verdad, una señora elección. Entonces va a ser todavía más grande. Yo me pregunto si no ya es el momento en el cual pasemos al voto electrónico. Así es. Ahora, estas observaciones que usted hace, magistrado, mejorar la boleta, distritos, repensar los distritos, replantear lo de la tómbola, otros mecanismos de selección, no tienen nada que ver, la verdad, con las descalificaciones que estábamos escuchando y que escuchamos una y otra vez. Que se va a colar el narco, que a través de los candidatos de los partidos, porque además insistieron en partidizar la selección, estaba el crimen organizado tomando por asalto el Poder Judicial, parte del thriller. Es decir, le están vendiendo a la población una idea criminógena. Esto es, yo diría que esto es parecido a la discusión en torno a los aluches en el sureste de México, ¿no? Nadie los ha visto, pero todo el mundo cree que existen. Así ¿no? es. A ver, yo lo que he aprendido, exacto, ¿no? A ver, yo lo que he aprendido es, ese es el tipo de cosas que en abstracto suenan bien, pero que hay que señalar con el dedo, ¿no? Y decir, tal persona, y meterla a la cárcel en su caso. Así es. Y antes de que no tengamos seguridades, ahora también tenemos que hacernos preguntas, y antes no existían ese tipo de complicidades de otro estilo. Exacto. A ver, es parte de la naturaleza humana también el cometer errores y caer en pues ese tipo de debilidades que deben inmediatamente ser castigadas conforme a derecho. Pero en abstracto, no sé. Tendremos no, nuevamente... ya dominen, o sea, lanzan la acusación, entonces se generaliza, ¿no? Entonces, quizá después que digan, este juez emitió esta sentencia contraria a derecho para liberar a tal narco, no, pues métanlo a la cárcel. Y entonces van a decir, mira, fíjate cómo el sistema demuestra que no funciona. Sí, pero antes, en abstracto, no se puede decir. O sea, pudiera ser, pues sí, pero el otro sistema tampoco era totalmente blindado a esto. Era mejor. Bueno, lo vimos, o sea, vuelve a ser lo 160 mismo. Personas amparadas o liberadas por jueces. Es que estamos ante un sistema de propaganda, vuelve a ser lo mismo, propaganda. El problema también es no perder la narrativa, narrativa objetiva. De verdad, ni todo es perfecto, ni todo es un fracaso. Así es. Tendremos que pensar cómo mejorar el sistema y se mejorará.
Porque, Genaro, mira, yo una y otra vez se lo digo a mis hijos, tengan esperanza. México es más grande de verdad que sus problemas. Este es un país maravilloso, Sí, maravilloso, ¿no? Mira, el México en el que nací, pues era el México del 2 de octubre, del halconazo, era el México del dedazo, del tapado. Así es. Lo escribiste en una novela, Claro, además. claro. Ese México, el voto popular lo cambió. Se democratizó México, pues digamos así, sin hacer una revolución por primera vez en la historia. Sí. A ver, México es un país democrático. Ya está. Así es. Lo que pasa es que, vamos a decirlo así, a ratos la propaganda trata de convencernos de lo contrario. Sí. México es una gran nación y todos tenemos la fortuna de ser mexicanos y mexicanas. Tengamos esperanza. México sigue siendo mucho más grande que sus problemas. Y si no, dime que los problemas del siglo XIX de México no eran mucho más grandes que cualquiera, claro. ¿no? Por lo menos ahorita tenemos conciencia nacional, ¿no? A principios del siglo XIX incluso ese era el tema. Así ¿Qué es. era México? ¿Cuál era su concepto? ¿Cuáles eran sus límites? Vamos, ahora partimos de que existimos y que tenemos conciencia y que somos uno de los países más poderosos culturalmente del mundo, ¿eh? Tan claro como eso. Tú planteas un tema muy interesante, importante, que es la reacción de una oligarquía judicial, que está en contra de todo este proceso porque se mueven las reglas. Pero también hago esta pregunta, ¿cómo evitar o cómo hacerle para evitar que no se vuelva a generar una oligarquía judicial con un mecanismo amparado en el voto? ¿Qué pregunta tan difícil? Me parece que lo más importante es que la gente se comprometa en estar todo el tiempo observando a sus jueces, magistrados y ministros. Ya los eligieron, ahora no los abandonen. Estén encima, obsérvenlos, critíquenlos, griten. Sí, por supuesto, claro. Tenemos que seguir formando ciudadanía. Y la ciudadanía responsable tiene que ser también responsable de que elija adecuadamente a los jueces. Y si no sirven, pues que se vayan. Ya está, como con cualquier funcionario electo, cabe decir, ¿no? A ver, repensar un modelo en el cual hay un co-compromiso entre judicatura y sociedad. También creo que eso se puede. Lo que pasa es que tendrá que ser también un tema en el cual los jueces, magistrados y ministros que lleguen no se sienten en un trono, Sí. que se sienten justo junto a la gente. Será, claro, complicado, porque no nos enseñan eso en las facultades de Derecho. La cultura de poder que tenemos es del todo o nada. No, y además, en el Derecho, la idea es así prácticamente autoritaria, ¿no? Los estudiantes de Derecho, desde que están estudiando, se memorizan el Código Civil y dicen, aquí dice tal cosa, ¿no? Es decir, es autoritario el concepto en el sentido de autoridad, Así ¿no? es. Así, de poder, de mando que tiene la ley, ¿no? Sí. Entonces, de suyo, cuando se invisten de un carácter judicial, pues en una de esas te sientas en el trono, ¿verdad? Bueno, Y te sientas en el trono que están cuestionando a Hugo Acosta, que acaba de ser el que más votos tiene, por una declaración que tuvo sobre el que no va a usar toga. Sí, esto es muy divertido. Es muy divertido, Sí, ¿no? porque le están exigiendo que se siente en el trono. Exacto, Que no es juez si exactamente. no se sienta en el trono. Y si no tiene esa investidura de los símbolos de Mira, poder. recordaba yo justamente que las togas tienen en común digamos, los ropajes sacerdotales de varias iglesias, entre otras la católica, porque justamente vienen de Roma, ambos, ¿no? Exacto. Y pensaba yo si la toga acaso tenía algún tipo de hálito mágico que nos acercara a la divinidad o algo parecido. Miren, si fuera así, habría que prohibir las togas. Por lo pronto, en el Tribunal Electoral no usamos togas. No usan togas, Ya está. ¿verdad? Nunca se han usado, nunca. Y son Entonces, igual de jueces que los. Y que los igual otros de jueces supremos los de la Sala Superior. Lo que pasa es que Así no nos es. llamamos Suprema Sala Superior. Es la única diferencia. Igual de supremos. Nunca hemos usado toga. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué queremos? ¿Sentirnos como dioses y sentarnos en el trono o caminar de otra manera? Renovarnos. Así es. Pensar que otra judicatura es posible. Eso es el reto que tenemos.
Es interesantísimo. Se nos fue el tiempo como agua, magistrado, pero creo que podemos terminar con esta pregunta, esta reflexión. Y pues agradecerles a todas y a todos los que nos siguieron en estas versiones públicas. Nos vemos en la próxima emisión y muchas gracias, magistrado. Gracias, Genaro. Esta es su casa de Medios Públicos. Gracias.